Querida familia, feliz martes para todos. Una gran, inmensa bendición del Señor para este día. Y hagamos algo, condicionemos nuestra mente para ser optimistas, para no tener miedo, para realmente decidirnos a amar, a hacer el bien. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo que debemos amar aún a nuestros enemigos y por tanto llevarles la palabra del Señor. Qué maravilla, qué positivo que era el Señor en sus pensamientos, en su manera de actuar. Ahora sabemos o hemos visto un montón de cosas en las que Dios dice que hay algo que es mejor para nosotros. Pero saben, también por otro lado, vemos en contraposición a lo que acabo de decir, vemos que muchas veces nosotros no sabemos qué es lo mejor para nosotros mismos y actuamos de alguna manera que es contraria a la palabra de Dios y tenemos consecuencias en nuestra vida. Ahora, yo quiero ver unos versículos que habla algo de esto. Está en Romanos capítulo 3, versículo 9. Para entender el libro de Romanos, recuerden que cuando Jesús muere y resucita y comienza a llenarse el mundo de iglesias cristianas, de la verdadera iglesia del Señor, la iglesia primitiva. Había en la iglesia judíos y gentiles, o sea, judíos y no judíos. Entonces, por mucho tiempo los judíos se habían creído que ellos eran algo tremendamente especial y que Dios, la realidad es que Dios tenía que elegir un pueblo entre todo el mundo para llevar al mundo su conocimiento y elige a Abraham y elige a Isaac y a Jacob y de ahí al pueblo de Israel para llevar su conocimiento al mundo. Israel perdió el norte, Israel se desvió, Israel dejó de ver el propósito de Dios, que no era mirarse a sí mismo y llenarse de orgullo, sino que era dar al mundo a conocer quién es Dios. Pero resulta que dijimos que había judíos y gentiles en la iglesia primitiva. Y los gentiles, cuando llegaron a entender cuál era el camino de salvación, cuál era el plan de Dios, comenzaron a menospreciar a los judíos que habían perdido el camino. Y entonces Pablo quiere poner en orden a la iglesia. ¿Y cómo lo hace? De esta manera, fíjese. En primer lugar, dijimos capítulo 3, verso 9 de Romanos, dice, ¿qué pues? Y hace una pregunta retórica. ¿Somos mejores nosotros o somos nosotros mejores que ellos? Y él responde a esta pregunta, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, Ahora, Pablo pone en orden todas las cosas. En primer lugar, él dice en el capítulo 1, versos 16 y 17, dice que para poder ser hijo de Dios hay que pasar por el Evangelio. Entonces él dice en Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Dice, porque el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Entonces, hay una sola manera de llegar a Dios, y es a través del Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio?
que yo debo creer que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre, que murió en la cruz para llevar mis pecados y que resucitó al tercer día. Ahora, Pablo quiere poner a todo mundo bajo pecado. Y él dice, ¿cómo es que llega todo ser humano a ser destituido de la gloria de Dios? Dice en el capítulo 1, versículo 18, o a partir del verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. A nivel mental, el ser humano a causa del pecado se hizo vano, hueco, quiere decir, sin contenido. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Su mente, todo su ser, se envaneció, se hizo hueco, sin contenido, y cayó en las tinieblas. Por eso la humanidad está bajo pecado. Pero luego Romanos capítulo 2, verso 1, dice, pensando en el capítulo 1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, ¿ves? Los gentiles estaban ahora juzgando a los judíos, en lo que te juzgas a uno, te condenas a sí mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo que hacían anteriormente los judíos. Y Romanos capítulo 3, verso 1, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha de la circuncisión? El verso 9 explica que de nada. Por eso dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Y lo demuestra Pablo a partir del verso 10, con la palabra no hay. Y dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Versículo 12 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El verso 18 dice, no hay temor delante de Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Luego Pablo explica que el valor del cristiano está en Cristo. No es por su religión, no es por estar en una iglesia, no es por su filosofía, no es por su creencia o cualquier creencia que pueda tener. Es simplemente el valor del Hijo de Dios es por estar en Cristo. ¿Saben? Nosotros podemos caer en lo mismo que cayeron los judíos. Los judíos menospreciaron al gentil. Ahora el gentil menosprecia al judío. Pero hoy día podemos caer en menospreciar a este mundo en vez de ser como era Pablo. Pablo tenía en su mente lo que era, su valor era en Cristo, su gracia. Y lo que él hacía tenía el valor en Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su valor personal. ¿Por quién? Por la gracia de Dios. Y por su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero fíjese lo que dice, pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo. El valor nuestro es estar en Cristo con un propósito. Eso es lo que está diciendo Pablo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo que soy es porque Dios me adquirió al precio de su sangre. Pero luego Pedro dice que hay un propósito. Dice, ¿para qué? Ahí está el propósito. Ahí lo va a anunciar. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no olvidemos que estábamos en tinieblas. No olvidemos que fuimos adquiridos al precio de la sangre de Cristo Jesús, con un propósito: anunciar al mundo que la luz está en Cristo, que la salvación está en Cristo, que la libertad está en Cristo. Es para anunciar y no para inflarnos de orgullo. Alguien me mandó por internet una historia inventada, ¿verdad? Muy interesante. Se la voy a leer. Había dos burros que iban caminando por las calles de Jerusalén. Dice, un burro le dice al otro: justo ayer estaba yo llevando a Jesús y la gente estaba cantando, gritando, tendiendo sus manos para que yo caminara. Y hoy ellos ni me reconocen. Dice, y el otro burro le respondió: así es, mi querido amigo, sin Jesús no eres nada. Quiero leerles una vez más, 1 Corintios 15:10. Dice exactamente lo mismo. Por la gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que pensemos, ¿somos mejor nosotros que el mundo? No, no somos mejor. La diferencia es que ambos somos pecadores, pero nosotros hemos sido pecadores perdonados por la gracia y la misericordia de Él. Tengamos esto en mente para conservarnos donde debemos conservarnos, con toda humildad, servirle a Él y predicar el Evangelio. Dios le bendiga, mis queridas familias.